Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es la noche del 18 de septiembre, un día terrible para Puerto Rico, y estoy sin electricidad, corriendo la planta eléctrica en pleno azote del huracán Fiona, el cual está causando severos daños en Puerto Rico, particularmente por inundaciones nunca antes vistas. Puerto Rico está completamente a obscuras y las personas que tienen electricidad son como yo, que tenemos una planta eléctrica, o las personas que tienen energía solar. El ojo del huracán acaba de pasar por la región del suroeste de la isla, con vientos de hasta más de 80 millas por hora. Eso es como a 60 millas de donde yo vivo, y su rumbo es hacia el noreste de República Dominicana. Así que allá en la República, en unas horas, van a experimentar lo que Puerto Rico está experimentando en estos momentos. Supongo que aquí estaremos sin electricidad por un largo tiempo, como pasó con el huracán María en septiembre del año 2017, hace 5 años, casi para el mismo día. Pero esto no me detiene para continuar dando mis charlas y para mantenerlos a ustedes informados de temas que no se cubren en el noticiero de las 6 de la tarde. Hoy, antes que se le acabe la gasolina a mi planta eléctrica, quiero comenzar abundando un poco más sobre lo que hablé en el programa live de Andrew Álvarez en Facebook el viernes pasado con respecto a la toma de control de la refinería Swift. Y no sé si estoy mencionando este nombre bien, por eso es que lo estoy poniendo en pantalla, que está ahora bajo el control administrativo, o estuvo bajo el control administrativo de la compañía rusa Rosneft. Se ha proyectado que esta refinería es rusa y que el gobierno de Alemania la ha nacionalizado, cuando verdaderamente no es así. Rosneft sí es una compañía rusa, pero con lo que concierne a esta refinería, Rosneft en realidad es dueño del 54% de los activos de esta refinería, y al ser el socio mayoritario, es la entidad que toma las decisiones. La compañía Shell estaba en el proceso de venderle a Rosneft su participación, que haría que Rosneft fuera dueño del 90% de la refinería. Esta refinería es la cuarta más grande de Alemania y suple a Berlín del 90% de la gasolina, del diésel y del combustible para aviones. Debido a las sanciones y el embargo al petróleo ruso que llegaba por el oleoducto Druzhba, el gobierno de Alemania tenía el temor de que Rosneft cerrara la refinería o que pusiera la condición que solo iba a procesar petróleo ruso. El gobierno de Alemania lo que hizo por la seguridad nacional del país fue sacar a Rosneft de la ecuación. No solo le confiscó su participación en la refinería de Schwedt al norte de Alemania, sino también las refinerías Miró y Bayern Oil al sur de Alemania. La participación de Rosneft en estas refinerías va a estar ahora a cargo de la Agencia de Regulación de Energía de Alemania en un fideicomiso. O sea que el gobierno va a elegir qué entidades o empresarios
sean los que administren estos bienes, representando al gobierno de Alemania. No se ha especificado en detalle cuál es el rol de Shell en todo esto, ya que Shell iba a vender su participación porque ya no le interesaba la refinería. Alemania quiere que estas refinerías puedan procesar petróleo de otros países, que no sea Rusia. Esta no es la primera vez que el gobierno de Alemania toma el control de una empresa de energía rusa. En abril pasado tomó el control de la compañía dedicada a la distribución de gas natural ruso llamada CEFE, de la compañía Gazprom, cuando Rusia cesó de exportar gas natural a Alemania como respuesta a las sanciones. Hasta ahora Rusia no ha contestado. No se ha dicho si Putin va a considerar esta adquisición forzada como un acto de guerra o como parte de las sanciones que se están imponiendo contra Rusia por su invasión a Ucrania. Tampoco se ha dicho si Rosneft va a demandar al gobierno de Alemania. Recordemos que cuando Venezuela nacionalizó las refinerías ExxonMobil, en Venezuela dicha compañía demandó a Venezuela en las cortes de Estados Unidos y la corte paralizó los bienes que tenía Venezuela en los bancos estadounidenses y también en bancos que habían en otros países. O sea, que ExxonMobil fue exitoso por medio de una demanda de tener acceso a billones de dólares de Venezuela que estaban en bancos en el exterior. El director ejecutivo de Rosneft es Igor Sechin, amigo personal de Putin desde la década de los 1990, cuando en aquel entonces él era alcalde de San Petersburgo. Ya veremos si este billonario oligarca de la industria de energía rusa aparece muerto en extrañas circunstancias, como le pasó a los que mencioné hace 2 charlas atrás, y las más recientes muertes de millonarios como Iván Pechorin, cuyo cuerpo fue encontrado a unas 100 millas mar adentro en Vladivostok, que es la costa este de Rusia, donde alegadamente en circunstancias misteriosas se dio un resbalón y se cayó al mar del navío donde viajaba. O el magnate Vladimir Nikolayevich Sunyorkin, de 68 años de edad, editor en jefe del importante periódico, y voy a poner el nombre en pantalla porque sé que lo voy a pronunciar mal, Komsomolskaya Pravda. Este caballero murió repentinamente después de parecer que se estaba asfixiando. O sea que estaba de lo más bien y de repente se asfixió. Y eso a mí me suena como envenenamiento. La prensa dijo que le dio un stroke. Ya diferentes periodistas del occidente, ante todas estas muertes, desde que comenzó la guerra de Ucrania, están hablando de que hay una purga en Rusia, como las que hacía Stalin para evitar un golpe de Estado. Ya que hablamos de Putin, como recordarán, creo que en la charla anterior hablé sobre los ataques de Rusia a las generatrices de electricidad en Kharkiv y en otros poblados de Ucrania, como respuesta a que el ejército ruso tuvo que retroceder ante el avance de tropas ucranianas. Pues resulta que ahora Putin juró el viernes
en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán que su guerra en Ucrania continúa pese a la última contraofensiva de las tropas de Kiev. Dice que no tiene prisa y advirtió que Moscú va a incrementar sus ataques si las fuerzas ucranianas atacan plantas eléctricas o infraestructura en Rusia. Como siempre, la postura de Putin es: yo te puedo atacar, pero tú no me puedes atacar. Y si me atacas, eso es herejía. Algo curioso de la guerra de Ucrania es la cantidad de generales rusos muertos en Ucrania o capturados. A eso añadimos a los 5 generales que Putin despidió. Se dice que 11 generales han muerto en Ucrania, mientras en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hay unos 500 generales de diferentes estrellas. En Rusia hay más de 1000. O sea que a Rusia le sobran los generales. Se dice que lo usual en una guerra es que mueran 1 o 3 generales. La otra curiosidad es que no vemos que Putin esté asistiendo a los funerales de estos generales que han muerto en batalla. Y si murieron en batalla, son héroes. Recordemos que al principio de la guerra de Ucrania, Moscú acusó a Estados Unidos de estar dando información a Zelensky de dónde se encontraban, o sea, la localización de los generales rusos en Ucrania, para así facilitar que Zelensky los pudiera eliminar. En temas relacionados con Ucrania, en el poblado de Izium, al sureste de Kharkiv, en un bosque encontraron más de 440 tumbas sin nombre y fosas comunes. Recordemos lo que sucedió en abril en Bucha, cercano a la frontera con Transnistria, que se encontraron más de 250 civiles enterrados en fosas comunes en un bosque, similar a lo que está pasando en Izium, donde en Bucha se probó que eran civiles que fueron muertos a manos del ejército de Rusia. En Izium, lo que procede en estos momentos es que, al igual que pasó en Bucha, que llegue un equipo representando a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para desenterrar a estos muertos, identificar si son civiles ucranianos y especificar cuál es la causa de muerte. No se puede dar por hecho que son civiles ucranianos hasta que no se oficialice su identidad. Recuerde que también pueden ser soldados rusos, pueden ser rebeldes prorrusos o miembros de la milicia de Ucrania o todos los anteriores. Recuerde lo que he mencionado en charlas anteriores, que no lo dije yo, lo indicaron expertos. Aunque se identifiquen crímenes de guerra, va a ser imposible llevar a Putin a un tribunal. Recuerde, y para dar un ejemplo, Estados Unidos ha cometido actos en Irak y en Afganistán que pueden ser o tal vez son crímenes de guerra. Y nadie ha pedido que arresten a un presidente de Estados Unidos para que sea procesado en la corte que condena a las personas de crímenes de guerra. Como ustedes saben, y esto es ahora otro tema, en la Segunda Guerra Mundial, para proteger a Londres y a otras ciudades importantes de Inglaterra,
se colocaron cañones y metralletas antiaéreas por toda la ciudad. Y al estar en la ciudad, en techos de edificios, en parques públicos, naturalmente estaban cerca de la población civil. Resulta que en el último informe de Amnistía Internacional, la directora, antes de renunciar, acusó a Ucrania de tener cierta responsabilidad por los ataques de Rusia a lugares urbanos, por tener armas en estas localidades donde fallecieron civiles. Aparentemente la directora indicaba que todo armamento debería estar alejado de los centros urbanos. O sea, acusó al que se estaba defendiendo y no al que estaba invadiendo. Este reporte tuvo una fuerte crítica de Ucrania. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN no le hicieron mucho caso. Hemos visto cómo Rusia deja en ruinas por donde pasa, destruyéndolo todo. Recuerden los visuales de las ruinas de Mariupol. Juzgue usted si uno debe tener las ciudades desarmadas ante un enemigo invasor. Yo soy de la opinión personal de que el gobierno debe darle armas a todos los ciudadanos en el caso de que haya un invasor. Y ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y sus propias opiniones. Gracias por estar presentes en este rinconcito. Recuerde que este canal solamente crece si usted lo recomienda. Me da un like, apriete la campanita para enterarse de cuando monto un nuevo video y nos vemos pronto, si el huracán lo permite y si la casita sigue aquí, para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa. Y Amy también se despide de ustedes en esta noche tormentosa. Hasta luego.